Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta tarde. Les saludo en el amor de Cristo, les saludo en el amor del Señor. En esta tarde vamos a estar nuevamente meditando en la palabra de Dios y lo vamos a hacer basados nuevamente en el versículo 11 del capítulo 3 de Apocalipsis, el cual dice así: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y lo que vamos a tratar en esta tarde es aclarar, dejar en claro a qué se refiere el Señor con la corona. ¿Qué es la corona? ¿Y a qué se refiere el Señor con que nadie tome tu corona? Eso lo vamos a dejar claro. Es lo que vamos a estar tratando en esta tarde a través de la meditación en la palabra del Señor. En el mensaje pasado dejamos claro que lo que la iglesia de Filadelfia tenía y poseía era la palabra de Dios. Y vimos tres aspectos por los cuales el Señor dijo a la iglesia de Filadelfia que ellos habían guardado su palabra. Tres aspectos que deben haber, sea llámese persona, llámese iglesia, llámese denominación, pero son tres aspectos fundamentales de los cuales ninguno puede faltar para que el Señor afirme de que hemos guardado su palabra. Estos tres aspectos los enumeramos y hablamos de que el primero de ellos se refiere a ser fiel al mensaje. El segundo aspecto de ellos se refiere no solamente a ser fiel al mensaje, sino obedecerlo también. Ese mensaje que enseñamos, que predicamos, que nos subimos en un lugar a enunciar a un público oyente, a hermanos, a creyentes y a personas simpatizantes, al que ha llegado por primera vez, que ese mensaje que nosotros enseñamos y predicamos, tenemos que obedecerlo también. No basta solamente ser muy bíblicos a la hora de subirnos en un púlpito, sino de ser obedientes también a esa palabra, porque hay quienes en un púlpito son muy bíblicos, pero que sus vidas fuera de aquel lugar están completamente en desobediencia a la palabra misma del Señor. Y el tercer aspecto del cual hablábamos debe haber es defender la palabra, defender la verdad. Y esto nos habla de que en algún momento dado hay quienes quieren tergiversar, cambiar, alterar el mensaje del Señor y que debemos estar allí prestos para interponernos a ello. Para interponernos a estas personas que en algún momento quieren cambiar el mensaje, quieren cambiar la palabra, quieren tergiversarlo, y de cual el Señor mismo, como lo había dicho, nos dio ejemplo, y también nos dio ejemplo el apóstol Pablo, cuando este mismo resistió a Pedro, cuando el apóstol Pablo dice claro que vio que Pedro no estaba andando conforme a la verdad del evangelio. No estaba obrando rectamente conforme a la verdad del evangelio, y entonces el apóstol Pablo le dice, le resistió cara a cara. Así, el Señor nos manda igualmente que cuando esto sucede, no debemos permitir que la palabra, la verdad del Señor sea tratada de tal manera, sino que en tal caso tenemos toda autoridad de parte de Dios para resistir cara a cara a estas personas que quieren cambiar el mensaje, que quieren tergiversar el mensaje del Señor. Ahora, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que lo que tiene lo retenga, que lo que posee lo retenga, para que nadie tome su corona. Y cuando el Señor le dice a la iglesia que lo retenga, retener nos habla de conservar, de guardar, de no olvidar, en otras palabras, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y que en el momento ha sido reconocido como bueno, como correcto, como recto. Así el Señor, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: tú has sido fiel a mi palabra, has guardado mi palabra, sigue guardando mi palabra. Tú has sido fiel al mensaje, sigue guardando esa fidelidad al mensaje, sigue siendo fiel al mensaje, sigue siendo fiel a mi palabra. Has obedecido mi palabra, sigue obedeciendo mi palabra. Has defendido la verdad, sigue defendiéndola contra todos aquellos que quieren tergiversar y cambiar el mensaje. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor le habla a la iglesia cuando le habla de retener, seguir practicando, seguir haciendo, no cansarnos de ello.
El Señor le está diciendo en otras palabras, si te cansas de ello, si te descuidas, si te olvidas de seguirlo haciendo, otro tomará tu corona. Y como lo decía, vamos a poner en claro, a aclarar en esta tarde, ¿a qué se refiere con al Señor cuando habla de la corona? Porque muchos han llegado a interpretar la corona como símbolo de salvación, y eso no se puede ser, no puede ser así. Y vamos a aclarar por qué. Y el primer punto para decir por qué no puede ser así es tener en claro que cuando se habla de coronas, se habla de recompensas, se habla de galardones, se habla de reconocimientos y se habla de ganarse por méritos propios, es decir, por obras. Así, cuando miramos la palabra del Señor, encontramos que el apóstol Pablo en varios pasajes de la Biblia se refiere a estas coronas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí nos habla de la corona incorruptible. En 2 Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Aquí nos habla de la corona de justicia. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuevamente nos habla de la corona incorruptible. Aquí le agrega algo más, de gloria. Y en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí nos refiere la corona de vida. Pero en ningún caso podemos confundir estas coronas como símbolos de recibir la salvación. Y como ya lo he dicho, y la razón principal es que las coronas aquí son presentadas como un premio, como un galardón, como una recompensa, como un reconocimiento al mérito propio, es decir, por obras. Y sabemos que la salvación no se gana por obras. La salvación nos es concedida por solo gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe ni siquiera es de nosotros, porque así lo dice el apóstol Pablo, que esta fe no es propia nuestra, sino que es don de Dios. Así lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hay algo que también hay que tener muy en claro, y es que la salvación se nos es concedido por gracia, no al final de la carrera, sino al principio mismo de la carrera. Es lo primero que nosotros recibimos en esta carrera de la vida cristiana. Gloria al Señor. Cuando creemos al Señor, cuando creemos en su palabra, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Él, gloria a Dios, cuando somos perdonados y limpiados por nuestro Señor Jesucristo, nos es concedida la salvación. Cuando hay ese nacimiento de nuevo, ese nacimiento del Espíritu, cuando nos convertimos al Señor y nos arrepentimos, y nos es dado el don del Espíritu Santo, así como Pedro lo dijo allí en el libro de los Hechos, cuando después de hablar la palabra, los que lo escucharon le preguntaron que qué harían, y entonces les dijo: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas habían recién creído, pero ya bajo el arrepentimiento recibirían el don del Espíritu Santo. Así que la salvación nos es concedida al principio, y no como son prometidas estas recompensas, que estas son prometidas, recibidas al final de la carrera. Porque Pablo, él asocia el galardón con las competencias de los Juegos Olímpicos, donde cada uno da lo mejor de sí para llegar primero a la meta. Y estos que llegan de primero, estos que dan todo el esfuerzo, son los que reciben allí el galardón, los que culminan la carrera, los que culminan en la meta. Y nos habla allí de dar lo mejor de sí, de entregarlo todo, como estos hombres lo hacían, que se preparaban completamente, se autodisciplinaban para dar lo mejor de sí en medio de la carrera y así recibir el galardón prometido. Pero ese galardón se recibe al final de la carrera, donde nuestra carrera es evaluada. Y como lo veremos más adelante,
también nos daremos cuenta que no solamente allí se recibirán galardones y reconocimientos, porque hay también quienes al momento de ser evaluados a través de la carrera de la vida cristiana encontrarán que su desempeño ante el Señor será completamente deficiente, y en vez de haber galardón, en vez de haber recompensa, en vez de haber un reconocimiento, habrá pérdida. Eso hay que tenerlo en cuenta también, y es de temer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Encontramos en varios pasajes, como yo lo había dicho, que nos sustentan y nos aclaran de que estas coronas, estas recompensas, serán ganadas por méritos, serán ganadas por obras, serán ganadas por una justicia propia, no por la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo, que es concedida por gracia, mediante la fe en Él, sino que estas recompensas serán ganadas por nuestra justicia propia a través del reconocimiento de aquellas obras justas que hagamos para el Señor. Así, por ejemplo, encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 y 14, donde dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gloria a Dios. Mire allí que habla de una evaluación, habla de ser examinados, habla de que la obra de cada uno será puesta a prueba. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire que aquí empieza estos versículos a aclararnos solamente, a aclararnos puntos. No recibiremos del Señor y no compareceremos ante el Señor solamente por las obras buenas, sino también por las obras malas que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, en vida, en este mundo, bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero no todo será alabanza, porque mire aquí, está hablando de evaluar las obras. Ahora, no se trata de lo esplendoroso de la obra, de lo grande de la obra, de lo maravilloso de la obra, porque el Señor va a examinar más profundo allá de lo que puede ver los ojos humanos. El Señor irá a lo profundo del corazón y no solamente examinará, mirará la grandeza y el esplendor de la obra, sino que examinará la intención, la motivación por lo cual se realizó tal obra. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, mírenlo aquí como lo aclara textualmente, según sea su obra. O sea que estas recompensas están fundamentadas, basadas en las obras que cada uno hiciere de justicia, pero estas obras serán examinadas al final de la carrera, porque estas obras serán evaluadas allí ante el tribunal de Cristo, donde cada uno compadeceremos ante Él y daremos cuenta de nuestra vida, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, el pago que el Señor dará en medio del pueblo salvo no debe confundirse en ningún momento con el pago que el Señor dará a los perdidos. Gloria a Dios. Porque dice en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es un pago muy diferente y está exclusivamente para los impíos, para los incrédulos, para los perdidos. Gloria al Señor. Entonces,
Ya lo hemos dicho que la salvación nunca se presenta como el resultado de nuestra fidelidad al Dios al término de la carrera. No, porque nosotros no corremos para ser salvos. Nosotros no corremos para culminar una carrera y ganar salvación. No, nosotros corremos porque ya hemos recibido la salvación. Por eso caminamos por este camino de esta senda de nuestro Señor Jesucristo, por este camino cristiano, porque hemos recibido la salvación, porque hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo a través de su Espíritu. Por eso nos encontramos hoy en medio de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. Esa salvación se nos da al principio y a cambio del galardón, de la recompensa que se da al final. Es así que encontramos en la palabra que cuando demos cuenta al Señor de nuestras vidas en el tribunal de Cristo, se encontrará que el servicio de algunos será hallado completamente deficiente y en vez de recompensa, como ya lo había dicho, sufrirán pérdida. Y es tanto así, el apóstol Pablo es tan consciente de ello que él advierte sobre esto, y especialmente a los ministros. Porque el Señor dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es un gran privilegio, ser escogido por el Señor para un servicio. Se le ha otorgado un ministerio, se le ha otorgado una tarea específica, gloria a Dios. Pero cuando se nos concede tanto, también el Señor dice, más se demandará, más se le pedirá, gloria al Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, siendo consciente de lo que hemos dicho, yo como perito arquitecto, dice el apóstol, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, incluye su palabra, su mensaje, su enseñanza, diciendo de tal manera que esto por ninguna causa puede ser cambiado. Ese fundamento ya está puesto. Ese fundamento lo puso nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Uno de estos es el apóstol Pablo, muy usado por el Señor para poner este fundamento, estas enseñanzas, esta doctrina que nos fue dado por nuestro Señor, y ese fundamento está puesto y no puede ser cambiado. Gloria al Señor. Por eso el apóstol advierte claramente, dice, yo puse el fundamento, yo enseñé, hablé, allí quedó plasmado el fundamento que el Señor me dio a poner, me dio a enseñar, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que ese fundamento, hermano, está allí a la disposición de todos. Esa palabra está allí plasmada en la Biblia, en la palabra del Señor, y cualquier persona puede tener acceso a ella y puede evaluar por medio de esta palabra qué tan fieles y leales son los que están sobreedificando, qué tan fieles y leales son los que están enseñando la palabra, qué tan fieles y leales son los que están instruyendo hoy en día al pueblo del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente yendo al fundamento que está allí plasmado, como nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, gloria a Dios, como que nuestro Señor Jesucristo lo reveló. Porque si algo ha hecho nuestro Dios es obrar de tal manera que esta palabra que nuestro Señor nos dio allí en el principio de la iglesia, dio allí a través de estos santos hombres de Dios, hoy en día la podamos leer, la podamos recibir como fue enseñada en aquellos momentos. Han pasado los tiempos, han pasado las edades, han pasado generaciones, han pasado varias épocas. El mundo ha cambiado mucho a través del tiempo y la
historia, pero Dios ha obrado en su sabiduría de tal manera que esa palabra, que ese mensaje, que ese fundamento a través de todo este tiempo no pueda ser cambiado. Está plasmado, está escrito allí como nuestro Señor Jesucristo lo reveló, y cuando nosotros vamos a ese fundamento, a través de ese fundamento nosotros podemos evaluar a aquellos que están sobreedificando para ver de qué manera lo están haciendo y qué tan fieles y leales son a ese fundamento, el cual es Cristo, el cual es su palabra, el cual es su mensaje, el cual es su enseñanza y su doctrina. Gloria al Señor. Y así nosotros poder tomar decisión si recibimos esas enseñanzas, si recibimos esos mensajes, o si en algún momento tenemos que desechar todo aquello. Gloria a Dios, ya que podemos darnos cuenta que en algún momento estos que están sobreedificando lo están haciendo de una manera incorrecta, y cuando encontramos por el fundamento del Señor que lo están haciendo de una manera incorrecta, tememos completamente la autoridad de Dios para no escuchar ninguna de sus palabras y desecharlo todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque así lo dice allí mismo en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 4, acerca de los que sobreedifican, y dice que allí la obra de estos hombres será puesto a prueba, y dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sufrirá pérdida por qué? Porque su obra no será reconocida por nuestro Señor, no recibirá alabanza de nuestro Señor, pero la palabra dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. O sea, él mismo sufrirá pérdida en que su obra no será alabada ni reconocida por nuestro Señor Jesucristo, y en vez de ello será una corrección, una reprensión a ello. Gloria a Dios. Algunos ministros, y puedo decir muchos ministros, no recibirán la recompensa prometida. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 5, versículo 4, donde dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero le puedo asegurar que gran cantidad de pastores no recibirán esta recompensa. Gran cantidad de ministros no recibirán esta recompensa. Y les diré por qué. No la recibirán simplemente porque no siguieron el consejo del apóstol Pablo. En el capítulo 5, versículo 3, donde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gloria a Dios. Y se hallará que muchos ministros apacentaron la grey de Dios, pero que no cuidaron de ella como el Señor lo mandó. Se hallará que muchos no lo hicieron voluntariamente, sino que lo hicieron por ganancia deshonesta, sino que lo hicieron por fuerza, que no fue por un amor verdadero. Se hallará que muchos de estos ministros se enseñorearon de la grey, se enseñorearon del pueblo de Dios. En muchos casos manipularon el pueblo del Señor. En muchos casos se enseñorearon de tal manera que dieron tratos injustos al pueblo de Dios, que hirieron al pueblo del Señor, que maltrataron al pueblo del Señor. Y cuando esto se ha hallado allí, cuando den cuenta ante el tribunal de nuestro Señor, entonces muchos de estos ministros no recibirán esta recompensa de la corona incorruptible, porque simplemente serán hallados que no desempeñaron la obra del Señor honrosamente, honorablemente, rectamente, sino que lo hicieron de una manera incorrecta. Gloria al Señor. Porque aquí nos podemos justificar de mil maneras. Mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, podemos hacer malas cosas y justificarnos
engañar a las personas. Gloria a Dios. Pero debemos tener en cuenta que la palabra dice claramente que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y que allí será evaluado nuestro desempeño y que todas nuestras obras serán probadas. Se examinará con qué ánimo lo hicieron. No podremos ocultar nada ante el Señor. No podremos engañar al Señor. No podremos justificarnos ante el Señor. Y que cada uno recibiremos según hayamos hecho bueno o hayamos hecho malo. Gloria a Dios. Todo esto será tenido en cuenta. Y esto no importa que usted se llame obispo, se llame profeta, se llame apóstol o tenga el título que sea, ostente el título de presidente, oficial, supervisor. Sabemos que el Señor no hace acepción de personas. Allí los títulos no tendrán ningún valor, allí los ministerios no tendrán ningún valor. Toda persona tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, ante el Señor, si haya hecho bien o haya hecho mal, y así recibirá su pago. Alabado sea Dios. Y en ese caso la obra de muchos no permanecerá de pie, gloria al Señor, y entonces sufrirán pérdidas. Muchas de aquellas injusticias allí se tendrá que dar cuenta de ellas, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando miramos esto, cuando nos damos cuenta de esto, gloria al Señor, en esto surge un consuelo a aquellas personas, a aquellos creyentes que en medio del pueblo del Señor han sido tratados injustamente, que hoy en día se encuentran a veces un poco desanimados, un poco turbados, porque han sido golpeados, porque han sido maltratados, porque han sido tratados injustamente. Muchos han sido robados por los mismos pastores, muchos han sido manipulados de una manera grotesca, muchos han sido tratados injustamente, muchos han sido acusados de cosas que no lo son, muchos han sido despedidos de muchos lugares injustamente, alabado sea el nombre de Dios. Pero allí hay un consuelo para todas estas personas que en un momento dado se encuentran desanimados al ver que estas injusticias ocurren en medio del pueblo de Dios. Porque ocurren injusticias en medio del pueblo de Dios, sí, ocurren injusticias en medio del pueblo del Señor, en medio de ministros, en medio de pastores, en medio de presbíteros, en medio de la obra del Señor ocurren injusticias, y los que la han sufrido son conscientes de ello, y en un momento dado se pueden sentir allí desanimados al ver que estas personas han obrado injustamente, pero que siguen allí en aquellos lugares, han obrado injustamente, pero que siguen en sus puestos, y que en medio de ello han estado esperando que el Señor se manifieste en justicia y haga algo en torno a estas situaciones, en torno al mal proceder de estos hombres, y que en un momento se encuentran desanimados al ver que nada sucede, como si llegasen a pensar en un momento que Dios no viese o no tuviese en cuenta estas cosas, gloria al Señor, como si Dios no los escuchase. Pero lo que debemos tener en cuenta es que en algún momento dado estas personas tendrán que dar cuenta de sus malos actos, de sus injusticias, de sus malos tratos, de sus ofensas, de todo aquello que hicieron mal y que en ningún momento se preocuparon por remediarlo, que en ningún momento se preocuparon por reconocerlo, que en un momento se preocuparon por pedir perdón. Todas estas cosas e injusticias que se cometen y que en ningún momento se remedian, que en ningún momento se reconocen delante del Señor, siguen allí presentes delante de Dios. Él hace memoria de todas ellas. Al Señor no se les olvida, porque el Señor olvida es cuando se pide perdón, es cuando se reconoce el mal, es cuando nos convertimos de ese mal que hemos hecho, lo hemos reconocido y hemos pedido perdón y hemos remediado la situación a la persona que hemos ofendido. En ese momento nos es perdonado por el Señor, y entonces el Señor lo olvida y no vuelve a hacer memoria de ello. Pero cuando no lo remediamos, cuando lo dejamos así, cuando dejamos la ofensa hecha, cuando no hemos reconocido, cuando no hemos perdido perdón, esto sigue presente allí delante del Señor. Y entonces aquellas personas que han sufrido estos malos tratos, en un momento se pueden sentir desanimados, pero le digo, tenga su consuelo,
porque allí, ante el tribunal de Cristo, todos tendremos que comparecer ante el Señor y tendremos que dar cuenta de todas estas cosas. Así que a todos aquellos ministros que han tratado mal a su pueblo, que han tratado mal a las personas, que han hecho mal al pueblo de la grey de Dios, que se han señoreado del pueblo, que han manipulado el pueblo, que han robado el pueblo, que han abusado del pueblo y que dejaron todo esto oculto y que creen que Dios, como si Dios no los hubiese visto y se encuentran allí caminando tranquilos porque nadie los descubrió. Debemos tener en cuenta que estas personas van a seguir a sufrir gran pérdida cuando estando ante el tribunal de Cristo, allí por el mismo Señor Jesucristo, sean expuestas estas cosas ocultas, estas injusticias sean sacadas allí a la luz por nuestro Señor, el cual ve lo oculto de los corazones, y todo allí será puesto en manifiesto. Todas estas personas que han ocultado todas estas malas obras tendrán que dar cuenta en el tribunal de Cristo, porque allí no importará su título, allí no importará su puesto, allí no importará nada de esto. El Señor no hace acepción de personas y todos daremos cuenta de ello. Y aquellas personas que sufrieron tal vez el agravio, allí serán limpiadas sus lágrimas, allí serán consolados sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es de temer. Esto es de temer, porque allí se dará cuenta de todo. Allí se dará cuenta de lo que enseñamos. Allí se dará cuenta de lo que hicimos. Allí se dará cuenta de todos nuestros actos. Porque no importará las obras, como ya lo he dicho, por más espectaculares que hayan sido, sino la intención con las cuales, la motivación por la cual lo hicimos. Así que todo aquello que hayamos hecho para el reconocimiento propio, para la vanagloria propia, para nuestra propia gloria, no será recompensado, no será tenido en cuenta por el Señor. Allí se sufrirá gran pérdida, gloria a Dios. Solo será recompensado todo lo que hayamos hecho justamente, pero para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, para nuestro Señor Jesucristo, para el engrandecimiento de su nombre. Pero si el Señor encuentra en nuestro corazón que la motivación por la cual lo hicimos fue el engrandecimiento de nuestro propio nombre por vanagloria, por orgullo propio, entonces no recibirá alabanza de Dios y tal obra no será reconocida por el Señor. Así que el apóstol Pablo, al tener conocimiento de todo ello, nos manda diciendo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero ¿quiénes recibirán la alabanza de Dios? Quienes al momento del Señor probar sus obras, éstas permanezcan de pie. Cuando el Señor encuentre que la motivación por hacerlas fue el engrandecimiento y la gloria de nuestro Dios, pero toda obra que se haya hecho para el reconocimiento propio, para gloria propia, esta obra será una pérdida, porque no será reconocida ni recibirá alabanza del Señor. Allí todo será aclarado. Y mire algo muy importante, dice: todo será aclarado. Allí nos daremos cuenta si lo que enseñamos fue verdaderamente cierto y real en el Señor. O si el Señor en algún momento tendrá que decirnos lo que enseñaste, lo enseñaste mal. Lo que enseñaste, lo enseñaste erróneamente. Las instrucciones que diste eran equivocadas, porque no era lo que mi palabra decía. No lo fue lo que yo dejé escrito, enseñado, revelado en mi palabra. Tú cambiaste en mi palabra, tú cambiaste el mensaje, tú cambiaste lo que yo enseñé, tú exigiste lo que yo no pedí. Allí todo esto será aclarado, allí todo esto será examinado. Toda doctrina de toda denominación allí será puesto a prueba. Toda enseñanza de todo oficial, de todo presidente, de todo presbítero, allí será puesta a prueba. Si tal enseñanza fue real, si tal enseñanza sí fue cierta, o si simplemente cambiamos el mensaje del Señor.
O donde el Señor tal vez no tendrá que decir, tú tomaste mi palabra para manipular el pueblo, para exigir al pueblo cosas que yo no exigí. Todo esto será allí puesto en claro, porque aún dice el Señor que aún lo oculto de las tinieblas será aclarada y que será manifestado las intenciones de los corazones, y allí será manifestado realmente con cuál fue la motivación, el motivo, por qué fue que hicimos la obra. Porque fue que desempeñamos la obra del Señor. Es por ello, como lo enseñé también en otras enseñanzas atrás, que el camino más seguro es que cuando hacemos la obra de Dios cosechamos menosprecio, cosechamos críticas, cosechamos rechazo. Gloria a Dios. Porque cuando cosechamos estas cosas, pero más sin embargo seguimos haciendo la obra de Dios, podemos tener plenamente claridad que no lo hacemos para vanagloria propia. Porque cuando el hombre en el mundo hace las cosas, ¿qué es lo que quiere obtener el hombre cuando hace las cosas en el mundo? Quiere obtener reconocimiento. El cantante canta porque él quiere atraer un público para sí y quiere obtener fama, y a través de esta fama obtener dinero, riquezas, comodidad. Cuando miramos hoy en día a través de las redes sociales, todas estas personas haciendo videos, haciendo toda clase de programas a través de las redes sociales, ¿qué es lo que quieren obtener por medio de ello? Reconocimiento. ¿Qué quieren obtener a través de medio de ello? Fama, seguidores. Porque esto después les va a traer dinero, ganancias, riqueza, poder. El hombre cuando hace las cosas en el mundo no lo hace para perder, lo hace para ganar. Cuando alguien invierte un negocio en un dinero, si pierde la inversión, si no le produce ganancias, usted no ve a la persona contenta y gozosa siguiendo invirtiendo porque va a seguir perdiendo. No, la persona se detiene inmediatamente porque dice, no, aquí estoy perdiendo mi inversión, no me está produciendo ninguna ganancia y por tanto no me sirve, entonces buscaré algo diferente en que invertir. Gloria a Dios. El cantante, el músico, el artista invierte en ello porque quiere obtener seguidores. Pero si esa persona en vez de obtener seguidores empieza a recibir rechazo, y en ningún momento surge, esa persona no sigue invirtiendo en ello, cambia de invertir. Los que han seguido invirtiendo en algo es porque han cosechado en eso que han invertido, porque han recibido ganancias. Si no fuera así, no lo seguirían haciendo. Si una persona por cantar, como en el caso del evangelio, al que predica el evangelio, si en el caso en el mundo una persona por cantar le fuera la muerte, no seguiría cantando, no cantaría. La gente canta en estos países y hace gran cantidad de cosas porque les trae popularidad, porque les trae ganancia, porque les trae dinero, porque les trae riquezas. Pero ¿qué tal si lo hacemos, si hablamos en aquellas naciones como Corea del Norte, donde no se pueden realizar nada de estas cosas? Donde el hacerlo nos produciría muerte. Por eso nadie va a aquel lugar a hacer tales obras, porque sabe que le trae cárcel, sabe que le trae muerte, sabe que le trae castigo. Lo hacemos en las naciones donde sabe que produce fama, seguidores, dinero, ganancias. Así, en la obra del Señor sucede lo mismo. Cuando alguien, haciendo la obra de Dios, recibe rechazo, recibe persecución, recibe críticas, pero sigue haciendo la obra de Dios, esa persona ya no lo hace para vanagloria. Esa persona lo está haciendo simplemente para la gloria de Dios, para agradar al Señor, no para agradar a las personas, porque no recibe gracia de las personas, sino que lo hace para agradar al Señor. Pero muy peligroso es que cuando haciendo la obra de Dios,
recibimos alabanza de los hombres, es demasiado peligroso, porque es lo que el cuerpo desea, porque es lo que el cuerpo anhela, y al cuerpo le cuesta mucho resistirse a estas cosas. Así que queda claro que muchos, al ser examinados por el Señor, sufrirán pérdida, malas enseñanzas, tratos inadecuados, manipulación del pueblo. Todos serán expuestos a la verdad de Cristo. Todo será expuesto a la luz, y la luz es Cristo, y la verdad es Cristo, y Él pondrá en manifiesto todo lo oculto de los corazones. Así que cuando el Señor recomienda a la iglesia de Filadelfia que retenga lo que tiene para que nadie tome su corona, no se refiere al lugar en cuanto a la salvación. Los que ya la tienen completamente segura en Cristo, porque Cristo se la concedió por gracia. Cristo se la concedió mediante su fe. Cristo se la concedió solamente por gracia, incondicionalmente. Porque hay quienes toman este versículo para aterrorizar al pueblo y manipularlo y obligarlo. Que si no obran, que si no hacen, entonces Dios los desecha y pone a otros. No, la descalificación a la cual se refiere el versículo no es en cuanto a la salvación. La descalificación a la cual se refiere el versículo es en cuanto al servicio. Por ejemplo, a veces sucede que se le recomienda una tarea a alguien, a una persona, pero que al principio esta persona comienza a desempeñarla muy bien, pero que con el tiempo, por X o Y motivo, esta persona va menguando en ese servicio, en la calidad de ese servicio, en la calidad como desempeña la tarea, hasta que en un momento resulta descalificado para la tarea. En ese momento la tarea se le concede a otro, y ese otro toma la recompensa a la cual se le había prometido a esa persona en un principio, pero que por su descuido, por su falta de empeño, por su falta de dedicación, por falta de realizar la tarea con el cuidado adecuado, se haya descalificado y esa tarea se le es concedida a otra persona. Un ejemplo muy claro para todos es, por ejemplo, un pastor que en un momento dado se le da este ministerio de pastorado. Él comienza muy bien a desempeñar este pastorado por unos varios años, pero que en un momento dado cae en adulterio. Y nosotros sabemos, según las normas de las denominaciones, qué pasa cuando una persona cae en adulterio, y esto es puesto en manifiesto y se revela todo esto, gloria a Dios. Esa persona es quitada allí de su lugar, de este ministerio del pastorado, y en lugar de él se pone otro pastor para que siga desempeñando esa obra. Entonces, esa obra de pastorado que se le fue dado a la persona a la cual el Señor promete cuando venga el príncipe de los pastores, que si estos hombres desempeñan la obra rectamente, justamente como el Señor lo quiere, se les dará una recompensa, una corona incorruptible. Entonces aquel pastor que por causa de su mal desempeño perdió allí su lugar y fue ocupado por otro, aquella recompensa que iba a recibir por ese pastorado se le es dado a quien lo recibió en ese momento. Mas sin embargo, esa persona, aunque fue quitada de su lugar, no pierde como tal su salvación, porque esta persona sigue caminando en los caminos de Cristo, en los caminos del Señor, reconoce su pecado, su mal, él pide perdón y sigue allí, gloria a Dios, gloria al Señor.
sigue allí escuchando, recibiendo la palabra, congregándose, sirviendo al Señor, tal vez en otros puestos diferentes, pero él sigue allí sirviendo a Cristo, siguiendo a Cristo, creyendo a Cristo. Esta persona como tal no ha perdido su salvación, pero sí la tarea que se le había dado a desempeñar, se le fue dado a otro, y ese otro, si culmina bien la tarea, recibirá la recompensa. Gloria a Dios. Así, muchas denominaciones en la historia con el tiempo han cedido. Todos sabemos, los que llevamos ya tiempo en los caminos del Señor, la historia de varias denominaciones que en un momento dado atrás fueron levantadas por el Señor, que eran celosos, obedientes, defendían la verdad, hablaban contra el pecado, se mantenían firmes contra el pecado, gloria a Dios, y la gloria de Dios se movía grandemente a través de estas denominaciones, llevando la palabra a todo lugar. Dios los respaldaba, Dios les abría puerta, Dios les abría camino, entrada a naciones donde llegaban, daban un gran golpe de gloria, salvando las almas, salvando las vidas, viniendo los pecadores. El Señor hacía milagros, el Señor hacía grandes señales a través de los hombres que obraban a través de estas denominaciones, pero que nos dimos cuenta que a través del tiempo, en un momento de bendición, de crecimiento, se descuidaron. Dejaron el celo, dejaron de practicar esa obediencia, dejaron de guardar la palabra de Dios, dejaron de predicar contra el pecado, se dieron ante los deseos de los ojos, ante la vanagloria de este mundo, se dieron en cuanto a la santidad, y entonces en un momento dado vimos que ya Dios no respaldaba estas denominaciones como lo hacía al principio, y que la gloria de Dios dejó de moverse como lo hacía en un principio, y que en vez de ello el Señor tomó y levantó nuevas denominaciones para que siguieran esta tarea, en muchos de los casos tomando a uno que en medio de esa denominación seguía conservando el celo, seguía conservando la obediencia, seguía defendiendo la verdad, y que en ningún momento se permitió ceder ante lo que otros lo hicieron. Gloria a Dios, que él permaneció fiel, que él permaneció firme, y que el Señor lo tomó como un remanente dentro de esa denominación, y en él levantó otra nueva, tomando el lugar de aquella. Gloria al Señor. Cuando miramos la historia de varias denominaciones, encontramos eso, gloria a Dios, y eso es una advertencia para las denominaciones hoy en día, que el Señor se ha glorificado a través de ellas, pero que si en ningún momento dado vienen a ceder, vienen a dejar la obediencia, vienen a dejar la fidelidad al mensaje, no siguen obedeciendo la palabra, ceden ante el mundo, ceden ante el pecado, cambian el mensaje, en su momento dado Dios también tomará de entre de ellos aquel remanente, aquella persona que permanece fiel, permanece firme, y le dará la tarea que ésta tenía. Gloria al Señor. Esto se ha desarrollado así a través de la historia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto es a lo mismo que el apóstol Pablo se refiere en 1 de Corintios capítulo 9 versículo de 27 acerca de sí mismo, diciendo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o mejor traducido, descalificado. Gloria al Señor, porque él habla esto hablando también acerca de las competencias. Bendito Rey de Gloria. Y es lo que el apóstol Pablo dice, es que él se esfuerza de tal manera que no sea que él, habiendo hablado la palabra del evangelio, habiendo puesto el fundamento, habiendo instruido a otros en justicia, habiendo enseñado la palabra de Dios, que él habiendo desarrollando esta tarea, que en un momento dado él se descuide, que él habiendo sido escogido por Dios para esta tarea, en un momento dado él se descuide y deje de serle útil al Señor, y que entonces el Señor tenga que tomar
a otra persona y darle la tarea que le había encomendado a él, y éste reciba el galardón, la recompensa. Entonces el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo hago de tal manera no sea que yo mismo venga a ser descalificado y pierda mi recompensa y pierda mi corona. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que esto es lo que nos refiere el versículo 11 del capítulo 3 del Apocalipsis. Cuando Dios te dé algo, cuando Dios nos encomiende algo, debemos hacerlo con tal entrega, asegurarnos de tal manera que aseguremos que la tarea sea hecha, de manera que obtengamos la recompensa. Que no nos descuidemos y no nos dejemos de tal manera que dejemos de ser útiles para el Señor, de modo que Él tenga que entregarle la tarea a otra persona. Cuando Dios nos encomiende algo, nos encomiende una tarea, debemos hacerlo con tal ahínco, con tal entrega, de modo que la terminemos, de modo que la culminemos, de modo que podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, en cierta manera, he culminado la tarea que mi Señor me ha encomendado. Ya estoy listo cerca para ser crucificado. Ya me espera, es mi corona prometida por el Señor. Porque he hecho la tarea, porque he culminado lo que Dios me ha encomendado, gloria al Señor. Así que cuando Dios nos dé algo, debemos guardarlo, debemos retenerlo, guardemos su palabra, retengamos su palabra, gloria a Dios. Muchos han cedido ante el mundo, ante el deseo de los ojos, ante la vanagloria de la vida. Pero Dios nos ha concedido la verdad. Y si tú eres consciente de ello, reténla. Síguela practicando. Si has sido fiel a la palabra, sigue siendo fiel al mensaje. Si tú has sido fiel al mensaje, sigue siendo fiel al mensaje. Aunque todos los demás no lo sean, tú sigues siendo fiel al mensaje. Si has sido obediente a la palabra, sigue siendo obediente a la palabra. Si has defendido la verdad, sigue defendiendo la verdad. Aunque te miren mal, aunque te critiquen y te señalen, aunque te hagan aparte o aunque esto implique que te echen fuera, sigue defendiendo la verdad. Sigue siendo fiel al Señor. Sigue permaneciendo firme, para que recibas tu recompensa, para que recibas tu corona, la cual el Señor ha prometido a los que lo son fieles. Y la fidelidad aquí no implica no pecar, no implica no cometer algún pecado en algún momento. Implica en reconocer las escrituras, en reconocer la palabra, en reconocer el mensaje de Dios como está escrito, aunque la palabra misma me señale. Porque cuando yo soy fiel al mensaje, yo soy fiel a la palabra de Dios, yo soy fiel a la escritura y yo me equivoco y yo peco y yo cometo alguna falta, esa misma palabra me llevará a mí al reconocimiento de que he pecado, de que he fallado, y me llevará, me contristará y me llevará a reconocer esa falta en mi vida, a reconocerla delante de Dios, a humillarme ante Él, a pedirle perdón y a levantarme nuevamente en sus promesas y en su palabra y en su fuerza y en su espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no implica que en esta vida no lleguemos en algún momento a cometer un fracaso. Grandes hombres de Dios en algún momento de sus vidas cometieron grandes fracasos. El apóstol Pedro, el gran apóstol de la fe, no comenzó su carrera con un pie derecho. Nosotros vemos el fracaso que él en algún momento cometió. El fracaso que tuvo cuando negó al Señor, cuando en medio de aquella persecución, en medio de aquella situación, tuvo miedo y huyó y negó al Señor. Tuvo un gran fracaso. Pero Pedro no dejó de creer al Señor. Pedro no dejó de creer a sus palabras. Pedro no dejó de creer en Cristo. Y esa fe,
esa fe firme en el Señor fue lo que lo llevó a llorar, fue lo que lo llevó a sentir esa amargura, fue lo que lo llevó a pedir perdón, fue lo que lo llevó a volverse al Señor, bendito Rey de Gloria. Y el Señor culminó la obra con el apóstol Pedro. Vemos que en un momento dado Marcos dejó a Pablo y dejó a Bernabé en uno de sus viajes. Y en un momento dado, cuando Bernabé quiso llevar a Marcos, Pablo le resistió para no hacerlo. Y hubo tal controversia que cada uno tomó un camino diferente. Pero vemos que Marcos siguió adelante, siguió creciendo en el Señor, siguió creyendo su palabra. Y en un momento dado es llamado por el mismo apóstol Pablo para servirle, para serle útil en el ministerio. Entonces, ser fiel no implica que no cometamos errores. Ser fiel no implica que en algún momento tengamos un fracaso. Ser fiel implica que sigamos reconociendo, guardando la palabra del Señor como está plasmada, como está el fundamento puesto por el apóstol Pablo. Aunque ésta nos señale a nosotros mismos, alabado sea el nombre de Dios, pero que en ningún momento lleguemos a cambiar la palabra para justificar nuestras deficiencias, para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra cobardía, para justificar nuestros errores, alabado sea el nombre de Dios, sino que seamos fieles y permanezcamos firmes a esa palabra, para que esa palabra nos limpie, para que esa palabra nos muestre nuestros errores, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo, para que esa palabra ponga en descubierto nuestras verdaderas intenciones, para que esa palabra mude nuestras vidas, para que esa palabra se torne poderosa en nosotros, para que esa palabra sea viva en nosotros, alabado sea el nombre de Dios, porque cuando nos equivocamos cometemos errores, pero los reconocemos a través de la palabra. Esa palabra toma vida en nuestra alma, en nuestro corazón. Esa palabra nos lleva a enderezar nuestros caminos. Esa palabra nos lleva a corregir nuestras deficiencias. Y esa palabra día tras día, cuando la guardamos, cuando la practicamos como está escrita, va enderezando nuestros caminos, va enderezando lo defectuoso, nos va corrigiendo, nos va santificando a través de su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que sigamos reteniendo la palabra de Dios. Otros han cedido. Si tú y yo somos conscientes de ello, no lo hagamos. Permanezcamos firmes, permanezcamos fieles, defendemos la verdad y sigamos guardando la palabra del Señor hasta que recibamos nuestra corona. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.